Buenas, bienvenidos a este vídeo de unplandivino.net. Vamos a seguir, fijaos, estamos aquí en estas sesiones, vamos a seguir con las de retroalimentación personal, que las llamaba, este feedback, como lo dicen también a veces, que se dice también en español así, ¿no? Ya vimos un vídeo y ayer vimos una sesión de repaso muy interesante, vimos los momentos así más interesantes quizás. Y vimos el vídeo sobre ganarse el amor, también muy importante, ¿no? Esa creencia falsa que todos tenemos. Y anterior a esa especie de consulta, en esta sesión más personal, digamos, está esta, sobre el miedo. Y también vamos a ver una cosa que tiene lejanamente que ver y que es este tema de una pregunta muy simpática de una mujer que dice, bueno, y claro, es que con el tema de Dios lo que echamos de menos es un poco pues el tema de lo humano, un abrazo, incluso llega a decir un arrumaco, un achuchón, o sea, como que parece muy lejano, todas esas cosas, y entonces eso nos va a dar pie a hablar un poco, o sea, serán muy pocos minutos que añadiré a esto desde una sesión anterior que no tiene que ver con este encuentro. Pero es muy interesante esto de las adicciones emocionales, adicciones a no sentir, que están encubiertas cuando necesitamos muchas veces el contacto físico, pero es por eso, es por miedo a sentir otras cosas, y también el sexo lo necesitamos muchas veces, o lo creemos que lo necesitamos, y en realidad es una adicción, o sea, es decir, es miedo a sentir otras cosas, y entonces no podemos crecer en el alma así. Bueno, y eso lo veremos en este otro, ya tenemos aquí preparado. Y luego en la descripción pongo de dónde sale y también veremos en la página web oficial, digamos, por así decir, de Divine Truth, pues el tema. Vamos directamente a la pregunta sobre el miedo de Lani, se llama esta mujer. Okay, the question is, I feel a huge gulf between where I am and where I want. Ella siente que hay como una brecha, un abismo enorme entre el lugar donde ella está ahora, digamos metafóricamente, y donde quiero estar. O sea, tengo miedo realmente de aceptar el cambio, miedo a aceptar realmente el cambio y terror a emprender acción, la acción que el amor me impulsaría a hacer. Sí, dice Miller. Ves que hay una brecha entre y se interrumpe. Bueno, puedes sentir dentro de ti que hay algunas aspiraciones. Bueno, tengo que decir que va a ser muy práctico esta sesión, porque va a hablar dentro de unos minutos sobre que simplemente con el miedo hay que respirar. Muchas veces viene muy bien para facilitar el sentir todas las emociones. Y quiero decir ya, antes de que se me olvide, que todas estas técnicas que tenemos, que son, bueno, pues en un momento dado encontrarlas ha sido maravilloso muchas veces, ¿no? Técnicas corporales de todo tipo, ¿no? O para estar en el cuerpo, que se suele decir, mientras sean usadas para sentir los miedos, están genial, ¿no? Pero es que muchas veces idolatramos esas técnicas, nos salimos del cuerpo, aunque parezca que no, y damos paso a que pues espíritus, quizá de una condición más elevada, pero que no están en el amor divino, no son guías de celestiales, que no pasa nada, son también almas y eso, pues suplanten un poco nuestra vida, entregamos la voluntad, todo ese tipo de cosas va a estar en torno a esto que vamos a tratar aquí, aunque no lo vamos a tratar, pero quiero que no se me olvide comentar que una vez hemos visto a Miller, o sea, a Jesús, aquí comentando en otros vídeos, cómo eso, ¿no? Todas esas técnicas, pues genial si nos ayudan a sentir más nuestras propias emociones, y ya hemos visto con todo el tema de la influencia de espíritus y todo eso, lo sutil que es eso y lo importante que es aprender a discernir ahí cuáles son nuestras verdaderas emociones, y no solo por el tema de lo causal, que es a donde tenemos que ir, que lo hemos explicado ya, es muy sencillo pero muy profundo, sino también por el tema de las emociones de otras personas que ya no están en la carne, pero que están aquí por miles de millones intentando compartir sus adicciones, a veces con muy buena voluntad. Entonces, pero no siendo bueno ni para ellas ni para nosotros, aunque tengan buena voluntad. Se van degradando también sus almas, muchas veces ayudando en técnicas, en Reiki, en cosas así también, muchas veces se puede ver. Entonces,
algunas aspiraciones, le dice Miller, que tiene. Definitely. Yes. Bueno, y necesitas usar el micrófono, vale. Toda mi vida ha sido por entera, ha sido eso, aspiración. O sea, y tus aspiraciones, cuidado, aspiraciones es lo que viene de dentro, inspirado desde dentro. Dice Miller, son sinceras, estoy seguro. Pero ya notas que hay una brecha entre donde te encuentras ahora, o sea, lo que estás eligiendo hacer y lo que esperarías poder estar haciendo, ¿no? O sea, sí, parecen estar completamente en oposición, dice ella. Sí, y esta es la diferencia entre lo que está pasando en tu cabeza y también, y bueno, y también las otras emociones que están impulsando desde el corazón. O sea, bueno, entre lo que hay en tu cabeza y las emociones que te impulsarían desde el corazón, ¿no? Entonces, la emoción principal, como bien sabes, que te impulsa desde el corazón es el miedo a ti, ¿no? Es tu Dios. Y tenéis un problema similar. Le habla al público, a todos. Recuerda que hoy día estuvimos hablando con Laura. ¿Sí? ¿Recordáis? Y simplemente le estaba diciendo cómo que el miedo es aquello que se está pasando toda la vida para intentar evitar sentirlo, el miedo. Y tú estás haciendo bastante lo mismo. Y curiosamente, casualmente, ya vimos también en un vídeo la conversación con Laura. Si recuerdo bien, es esta misma que está hablando. Lo pusimos también aquí, en el canal. Bueno, sigue, Miller. ¿Cuáles son las justificaciones que tienes para hacer eso? Recuerda, las creencias falsas. ¿Cuál es la creencia falsa que tienes sobre el miedo? Bueno, es que es tan automático que como que me sobrepasa y me congela, dice. Perdona, dice Miller, no es automático, no lo es. O sea, estoy eligiendo, lo dice ella. Sí, dice Miller, es una elección, hay una elección ahí. Y bueno, cuando digo que no es automático, lo que quiero decir es que hay un momento, hay un instante en donde se puede hacer una decisión, se puede tomar una decisión. Y tú te estás saltando ese momento en el que se puede hacer la decisión, te lo estás saltando automáticamente, sin notar ese instante de decisión. Ahora bien, tú sabes que eso es así, porque recientemente has tenido algunas experiencias en las que tenías la elección de poder hacer algo que podría haber sido positivo y elegiste contra ello. Elegiste contra esa posibilidad y luego la puerta se cerró y ya no se abrió de nuevo y te sentías como que habías perdido la oportunidad, potencialmente para siempre, claro. Ese es el sentimiento que tenías, que potencialmente para siempre. Y dice ahora la mujer, porque me estaba diciendo, estaba como viendo que las acciones para emprender estaban muy fuera de mi zona de confort, muy apartadas de mi zona de confort. Y decía, no puedo hacer eso, dice Lani, me decía. Y entonces la puerta, ¡bumba! Así que eso de no puedo hacer eso, dice Miller, eso es la creencia mental, no puedo hacerlo. Así que es como, recuerda, también estábamos hablando con Kate, donde estaba hablando de que ella no puede lidiar con la emoción. Que bueno, es esta la que seguro que tratamos en un vídeo que sí tenemos en el canal de hace pocos días. Muy importante, no podemos lidiar con la emoción. Esa es la creencia que tenía Kate. Entonces, pero tu tema es que cuando te ves desafiada con algo que tienes miedo de hacer, tú al instante dices, no puedo hacerlo. Y en vez de decir, bueno, ¿qué siente Dios sobre esto? ¿Qué Dios siente sobre eso? Y Dios siente, bueno, pues tú puedes hacer cualquier cosa.
¿vale? Y en particular una cosa que esté en armonía con el amor. Claramente lo puedes hacer, lo podrías hacer. Eso es lo que es la verdad de Dios. Esa es la verdad de Dios. ¿Y tu verdad cuál es? Es que no puedes hacerlo, por la razón personal que sea. La mayor parte tiene que ver simplemente porque desencadena algún miedo en ti, esa acción. Un miedo que no quieres realmente sentir, así que tu inversión es esa, no sentir el miedo, esa es tu inversión, ¿vale? Entonces, ¿qué haces con esa inversión? Porque se te permite no sentir el miedo, ¿vale? Pero, como has visto recientemente, has comprobado que cada vez que eliges no sentir el miedo, y en vez de eso, bueno, pues vives en él, entonces tomas decisiones que luego te arrepientes de ellas. Así que la elección ahora, ¿cuál es? Se vuelve la de, bueno, puedes o bien continuar haciendo esas decisiones que luego te arrepientes de ellas, o bien hacer ya una elección diferente con tu miedo, con respecto a él. Sí, es un momento como el momento de la verdad, dice ella. Un momento, o sea, he estado haciendo toda mi vida esto mismo y ya no puedo seguir con ello, haciendo lo mismo. Así que, y no obstante, sentir el miedo es como que para sentir el miedo es como que puedo mentir y dar forma a cosas. Espera, dice, una cosa sobre el miedo que la mayoría no comprende, dice Miller, es que a menos que emprendas la acción, probablemente no vas a sentir el miedo relacionado con la acción. O sea, tienes que emprender la acción, diríamos, ¿no? Parafraseando, si es que quieres sentir ese miedo relacionado con la acción. Por eso el miedo también se convierte en nuestro amigo, ¿no? Como vimos que Miller a veces ha hablado en esos términos. Para poder disolverlo tenemos que sentirlo. Entonces, a veces la acción nos apunta precisamente a las acciones que nos van a permitir sentir el miedo y así poder disolverlo, sentirlo como niños pequeños. Y ahora va a poner ejemplos. Entonces, bien. Así que lo que eso significa, y esto lo vamos a ver en los siguientes días, donde hablaremos sobre el miedo y cómo tratarlo, y por qué la gente no emprende acciones, pero la principal razón por la que no emprende acciones la gente es porque normalmente es porque tenemos miedo de emprenderlas, y si no la emprendes, la ironía está en que ese miedo en concreto que está provocándote no emprender la acción nunca sería experimentado, nunca va a ser experimentado. O sea que el secreto para experimentar el miedo es emprender esa acción de la que tienes miedo. Así que, dice ella, podría ser como que hay un miedo diferente para cada acción diferente. Sí, dice Miller. Así que, si te puedo dar algunos ejemplos de mi propia vida. Mira, una de las cosas de las que tenía realmente miedo era de ir a cualquier cosa que tuviera que ver con un supermercado, una tienda de cualquier tipo así. Como que lo odiaba. Yo me quedaba en el coche, en el carro, y si podía pedirle a alguien que lo hiciera por mí, claro. Entonces, luego decidí que, claro, eso era un problema, pero obviamente estaba aterrorizado. Así que lo que decidí hacer es pasar 2 veces por semana en un centro de compras y para comprar nada, no para comprar nada, simplemente estar ahí. Y este era, por cierto, el mayor de Australia, en el sur de Australia, perdón. Y tenía que estar en él durante 4 horas seguidas y simplemente sentir lo que sentía. Durante eso aprendí que realmente, bueno, pues hay muchas cosas, muchos miedos que surgen. Había miedos sobre la gente que me miraba, el juicio de la gente, miedos sobre no ser capaz de decir qué es lo que quería a los vendedores,
para comprar algo, todo eso, ¿no? Miedo sobre parecer estúpido, miedos incluso sobre los espíritus, los desencarnados que están implicados con la gente, claro, y están mirando eso, porque eso ha sido un problema, por cierto, durante toda mi vida, este tema con los espíritus, porque fíjate, siempre he tenido problema donde, por ejemplo, la gente me mira, realmente se fija mucho en mí, donde no veo que lo hagan con nadie más, pero realmente hacen eso conmigo todo el tiempo. O sea, por ejemplo, cuando entro en un pub, en un bar, esto es un pub, ¿no? Y todo el mundo en el pub me mira. Todo el mundo, todas las personas. O sea, y si yo no he hecho ningún ruido de caminar o cosas así para que me miren. Simplemente se ponen a mirarme a mí y todo el rato. Y luego, pues, a lo mejor los ojos se quedan como por ahí, en blanco o algo así, cosas así, y luego ya vuelven a lo que estaban haciendo. Esta es una de las razones, entonces, por las que también lo he evitado. Así que atravesé, mientras estuve en ese experimento, digamos, atravesaba todas esas emociones. Así que elegiste conscientemente, dice ella, sentir cada una de esas cosas conforme surgían, ¿no? Sí, cuando dices, y dice Miller, cuando dices elegí conscientemente, bueno, es que ellas surgían esas emociones automáticamente. Si las permites, claro. O sea, no tienes que elegir conscientemente nada, porque simplemente surgen automáticamente. La clave está en que las permitas, claro. Y esto es lo que noto que la mayor parte de personas hace, es que no, lo que noto es que no las permiten que surjan las emociones. Así que la manera de confrontar tu miedo es muy simple. Tú haces aquella cosa que tienes miedo a hacer, particularmente si es una cosa, claro, que está en armonía con el amor y la verdad. Y la mayor parte del tiempo, muchas de las cosas de las que tenemos miedo a hacer están realmente en armonía con el amor y la verdad. Sí, y me dice ella, confirma así, me parece a mí que cuanto más está la acción en armonía con la verdad y el amor, más miedo tengo de ella. Exactamente, dice Miller. Y entonces permitirte a ti misma, dice Miller, sentir los sentimientos que tienes mientras lo estás haciendo. Ok, dice ella, entonces no necesito tomar la decisión en ese momento, o sea, solo necesito simplemente sentir el miedo. Y cuando dices tomar la decisión, le pregunta a Miller, ¿qué te refieres? O sea, tú necesitas ir y hacer, decidir, o sea, la manera en que tu voluntad está siendo usada es esto, ¿no? Es como que tú estás en ese momento decidiéndote a hacer aquella cosa de la que tienes miedo a hacer, y eso requiere tu voluntad, requiere tu deseo de tratar este tema en particular de forma apropiada. Requiere ese deseo de tratarlo así. O sea, si te sigues diciendo no puedo lidiar con ello, no puedo hacerlo, esa es tu excusa. Y eso te ayuda con tu inversión. No puedo lidiar con el miedo como emoción. Y esta es la inversión. No quiero lidiar con el miedo en tanto que emoción. Y las excusas es, bueno, pues eso, no puedo lidiar con el miedo, no puedo hacer nada con él. Eso me hace temer, me hace tener miedo. Así que simplemente me quiero apartar de eso. Así que deja de huir de ello, deja de apartarte de eso. O sea, incluso en un grupo como este donde te sientes miedosa a la hora de acercarte a alguien, pues nada, ve y acércate. ¿Ves lo que digo? O sea, haz la cosa opuesta a lo que el miedo te esté dictando. Y te permites sentir entonces, conforme lo haces, lo que sientas. Te permites sentir el miedo. Y este es el segundo secreto. O sea, permitirte sentirlo conforme lo haces. O sea, la mayor parte de la gente, ¿qué hace? Intenta sentirlo todo antes de la situación, ¿no? ¿Me sigues? O sea, pero el problema haciendo eso es que estás en realidad suponiendo cómo te vas a sentir. Sí, ella dice, o sea, que te pones a imaginar cómo va a ser. Sí.
y nunca va a ser así. Entonces, y si tú piensas sobre ello, incluso aquí, cómo te sentías al venir aquí a ponerte delante de todos. Tenías miedo, si te acuerdas, a ponerte aquí delante de todos. Ese es el miedo. Y el hecho de que ahora lo estés haciendo, si te das cuenta, se interrumpe y dice la clave ahora. Y yo no sé si lo has notado, pero cuando llegaste aquí estabas bloqueada. Todo el cuerpo bloqueado. Así que ahora simplemente relájate y respira, porque la respiración mantendrá la emoción fluyendo en tu cuerpo. Y estás aquí haciéndolo. Y se siente muy bien, realmente, dice ella. Sí, no es tan malo, ¿verdad? No es tan malo como pensaba. Incluso no adviertes que haya gente ahí, ¿verdad? Realmente. Y no es un problema, porque estás aquí involucrada en la conversación y todo eso. Así que es la manera, ya está. Es como es, ya está. Esto es lo que necesitas hacer, ¿ves? O sea, notas que tienes la tendencia de ponerte, digamos, pesada a ti misma, ¿no? O sea, darte tensión de peso, ¿no? Digamos, y a bloquearte a ti misma cuando lo haces. Sí, claro, y crea problemas, dice ella. Sí, claro, va a crear como calambres, incluso musculares y todo tipo de problemas. O sea, necesitas respirar, dice Miller, mientras experimentas la cosa. Entonces, recuerda, o sea, necesitas recordar que cada vez que no estás respirando, mientras lo experimentas, estás entonces, a propósito, intentando controlar rígidamente la experiencia. Cuando no estás respirando, estamos intentando controlar rígidamente la experiencia del miedo. Y esto es muy curioso, si lo veis, ¿no? Que cuando paramos incluso cuando cortamos la respiración, la hacemos muy superficial, muchas veces es como para controlar con el miedo y todo eso. Y bueno, ya el colmo es un poco la situación que vivimos con el tema del miedo que difundieron por televisión durante meses antes de cerrar, ¿no? Con el tema de la supuesta pandemia y todas esas cosas. Y las mascarillas, ¿no? Es todo como una propagación de la respiración mala, corta, y el control y el miedo, ¿no? Que es de lo que siempre ha hecho cíclicamente se hace, ¿no? Con las supuestas epidemias y todo eso que no. Entonces, controlar la experiencia del miedo, claro, en vez de sentirlo como niños pequeños, ¿no? Estamos ahí muy intelectuales, se aprovechan de nuestro egoísmo en este sentido, ¿no? El poder siempre se aprovecha del egoísmo de las masas que han sido cultivadas todo el siglo XX muy materialistamente, ¿no? Para el placer inmediato y todo eso. Y mis derechos, voy a luchar por mis derechos todo el rato, no sé cuántos, no sé cuántos. Y ahora, pumba, pues esas tendencias de egoísmo espiritual, digamos, y que es la definición de egoísmo que hemos visto con Miller, muy interesante. De una parte del egoísmo es simplemente eso, es yo te uso para no tener que sentir como un niño pequeño otra vez mis grandes terrores, mis grandes miedos, ¿no? Y nosotros usamos así a la televisión, etcétera. Nos dan excusas para intelectualizar y promover miedos más superficiales o más intelectualizados, miedos focalizados a algo concreto, para así nosotros no tener que afrontar nuestra alma, ¿no? Nuestra condición álmica, incluso empeorarla todavía más, ¿no? Como vemos, ¿no? Cuando miramos a la gente con miedo porque no lleva una cosa, porque no cree lo mismo que nosotros, la ira que se está promoviendo muchas veces, ¿no? Todo esto. Controlar la experiencia del miedo, fijaros, tiene que ver mucho con hacer la respiración. Pues eso, ahora lo va a explicar un poco más. That's exactly what happens. I think the breathing just stops. O sea, eso es exactamente lo que sucede, dice ella. La respiración simplemente se detiene. Sí, esto es algo que necesitas aprender a simplemente, sí, dice Miller, necesitas aprender a simplemente seguir respirando. Y seguir respirando de ahí, desde la barriga, digamos. O sea, cuando inflamos bien
plenamente los pulmones hacia abajo, pues es como que si se hinchara la barriga, que parece que se hincha, ¿no? Esa respiración diafragmática, que creo que a veces la llaman, ¿verdad? Aquí la llaman así. Es hacia tu barriga, por así decir, en vez de solo a tu pecho. O sea, lo que veo que mucha gente hace es que la gente que tiene mucho miedo simplemente respira en el pecho. No lo hace con el diafragma, digamos. Y la clave es hacerlo así, con el diafragma, y mantenerte ahí involucrada con esa respiración, y te va a ayudar a mantenerte involucrada con la emoción, emocionalmente, en el proceso. Y lo haces y lo harías pues cada vez que aparezca el miedo, Así que esto lo que significa que es, o sea, si tienes mucho miedo, cuando empiezas a tenerlo, es como muy confrontador. Porque claro, durante un día puede haber como 20 cosas de las que tienes miedo, y en ellas estás eligiendo hacer justo lo opuesto cada vez que pasa eso, ¿no? Cada vez que hay miedo. Y ahora tienes que hacer lo opuesto a lo que hacías, y respirar y sentir. O sea, vamos a ponerlo un momento otra vez, que al no oírlo bien, y así descansamos un poco. Estamos muy intensitos. Vamos a ver. You're now choosing to do exactly the opposite every single time and breathe and feel why you do it. And you just do that all the time. O sea, respirar y sentir por qué lo estás haciendo. Y lo haces todas las veces, todo el rato. Y rezas mientras eso está sucediendo también. O sea, como que simplemente estás en el momento, permaneces conectada, permaneces sintiendo, respirando, sin preocuparte demasiado sobre lo que está pasando externamente, sino que solo te enfocas en las emociones internas. O sea, he dicho algo de a pasar cada día haciendo eso, sí. O sea, como que quiere pasar creo que dice que quiere pasar cada día haciendo eso. Vale, sí. Entonces, el tema que tienes, dice Miller, el problema es que en esta fase has elegido, y se interrumpe y dice, bueno, básicamente te dices a ti misma lo siguiente, que tu miedo es algo que desesperadamente no quieres sentir. Para nada, en absoluto. Así que, ¿qué intentas hacer? Es evitar tu miedo cada instante del día, y esto no es bueno para ti, porque realmente crea todo tipo de perturbación interna. Y también te hace hacer elecciones, tomar decisiones que están completamente fuera de armonía con el amor y la verdad, con el respeto, en particular con respecto al amor a ti misma. Sí, totalmente, dice ella. Así que esa sería mi sugerencia. Recuerda, tú estás diciendo que no puedes sentir el miedo. Esa es tu justificación intelectual, esa es tu creencia, ¿vale? Y no importa de dónde proviene, pero es una creencia que tú tienes. Eso tú necesitas construir, se necesita que deconstruyas eso, la manera en que la manera de deconstruirlo, es que te tienes que decir la verdad de Dios. ¿Qué es cuál? Que puedes sentir el miedo, dice Miller, claro. Tú en realidad puedes hacer todo lo que desees y sentir el miedo mientras lo haces. Y luego tienes que ver que toda esa creencia intelectual que simplemente tú has creado es también la justificación para no sentir el miedo. Y la manera de tratar el miedo es muy simple. Emprende la acción de la que tienes miedo, y si es amorosa y sincera, veraz, en la medida en que te puedas dar cuenta de eso, de la armónica, lo armónica que sea, ¿no? Lo amorosa y lo veraz que sea, en la medida en que te des cuenta de eso, emprende la acción de la que tienes miedo todas las veces, todas las ocasiones. Sí, pero dice ella, es que, o sea, incluso ir en busca de oportunidades
es... Sí, sí, dice, claro, tú sabes de lo que tienes miedo, dice Miller, claro. Así que puedes fácilmente ir y crear oportunidades para hacer esas cosas, para contra ese, digamos, no contra, perdón, hacer cosas con ese miedo en particular. O sea, fíjate, es como una persona, dice Miller, que tiene miedo de hablar en público. ¿Cuál es la cosa obvia para hacer? Pues es unirse a un grupo que practique eso, la oratoria, digamos, ¿no? Y luego trabajar a través de esos miedos, ¿no? Es lo que es evidente que hagas, ¿no? Y es lo mismo que, bueno, si tienes miedo aquí en este encuentro que estamos teniendo, que hay una piscina, parece, ¿no? Porque dice, si tienes miedo de ir a nadar, pues vas a nadar, porque tu miedo puede ser como, ay, no sé, mi cuerpo como que no le gusta que le vean el cuerpo, no te gusta que te vean o lo que te estás poniendo para nadar, el bañador, o lo que sea. Todas esas cosas. Puede ser todo tipo de cosas que te surjan. Pues entonces nada, simplemente pues permanecer respirando, sientes los sentimientos y te vas a nadar, aunque sepas, pues eso, aunque te sientas como que no deberías ir a nadar, aunque sientas eso, ¿no? Porque no te pasas si te pasas el tiempo delante de la televisión, bueno, esa es una alternativa, esa es la alternativa, ¿no? Por ejemplo, bueno, uno de mis mayores miedos, dice, es que realmente deseo involucrarme en compartir la verdad de Dios en el mundo. Y esto simplemente me asusta. Es como que me siento pequeña, diminuta, y simplemente como me digo, nada, vete a donde tú perteneces, quédate en casa, por así decirlo. Bueno, de nuevo, dice Miller, fíjate, esas son las creencias que te dices a ti misma o que los espíritus que están contigo te dicen, o sea, para mantenerte bajo control. De cualquier manera, no importan de dónde provengan, son falsas. Creencias falsas. Y la verdadera cosa que Dios es que Dios quiere que lo hagas, claramente. Quiere que compartas la verdad por el mundo, claro. Esos son los sentimientos de Dios. Entonces, ¿y cuál es tu inversión? Pues te estás diciendo que eres pequeña, que no vas a ser capaz de hacerlo. ¿Y cuál es el problema? Le pregunta Miller. Que no quiero sentir mi miedo, dice ella, sobre hacer eso, ¿no? En torno a hacer ese compartir la verdad. Sí, podría ser, dice Miller, expuesta, ¿no? Podría ser incluso atacada. Hay todo tipo de cosas que podrían suceder si compartes la verdad, ¿no? Hay todo tipo de cosas de las que tienes miedo que podrían suceder si lo haces, y por eso no lo haces. Y en vez de eso, ¿qué harías entonces? Pues ahora hacerlo, ¿verdad? O sea, algunas veces es como tienes miedo, como que... O sea, perdón, él dice que yo también tengo miedo, como que hay toda esta gente por el mundo que le gustaría cortarme la garganta directamente. Yo también, dice Miller, me da miedo a veces eso, pero sigo adelante y lo hago. Entonces, cuando vas adelante, sigues adelante y lo haces, pues sientes el miedo surgir, sigues respirando y esa es la manera de manejar el miedo. Y si sigues haciendo eso, al final llegas a un punto donde tienes esos episodios de miedo y ya no necesitas hacer nada. O sea, simplemente se libera más miedo hasta que se hace y ya está. Esa es la manera de sentir el miedo. Vamos a confirmar cómo lo ha dicho aquí, porque estoy ahora ya más cansado y vamos a ver cómo. And that will release more fear and so forth until it's done. Yeah. You follow me? Yeah, I do. Yeah. I do. And that's how to handle fear. Keep breathing. And that's the way to handle fear. And if you keep doing that, you will then eventually get to the point where you have sort of episodes of fear without even doing anything. And that will release more fear and so forth. Sí, siempre tienes como, digamos, que puedes llegar a un punto donde simplemente tienes
llamémoslos así, episodios de miedo, donde simplemente se libera más miedo y ya está, no tienes que hacer nada. Ya parece ser que está diciendo aquí como que se automatiza un poco el proceso, simplemente esta cosa de, bueno, el miedo es mi amigo, pues voy a seguir respirando, surge, claro, se va a liberar, qué bien, se va a liberar, soltar, diluir, y se está... Y ya está, ¿no? Sigue. until it's done. Hasta que se acaba, ¿no? Hasta que se acaba ese miedo. Y esta es la manera de manejar el miedo. Dice, ya casi está acabando. Now she's afraid of doing that. Ahora ella tiene miedo de hacerlo. Después de hablar, dice la broma Miller, vaya, ahora tiene más miedo, ¿no? Como si ahora tiene miedo de hacer eso. Yeah, it's like, where do I start? O sea, es como por dónde comienzo, dice ella. What I would do, what I did was make... Bueno, lo que yo haría, lo que yo hice fue hacer una lista de todo lo que tenía miedo, todo aquello que tenía miedo. Y luego miré a mi vida desde esa perspectiva práctica y me dije, o sea, y me puse a examinar cómo o qué podría hacer en cada caso de esa lista para activar, o no para activar del miedo, sino simplemente para estar en la situación de la que tenía miedo y permitirme sentir cualquier cosa que sintiera. Algunas de las cosas eran muy extrañas, ¿sabes? Es como que algunas veces tenía vergüenza, algunas veces eran otras emociones en vez de lo que esperaba sentir, eran otras emociones. Y esa es la que eso es lo que puedes tener que hacer. Tienes que permitirte sentir cualquier cosa que surja, y la respiración es el secreto ahí, en esto. ¿Ok? Vale, pues nada, gracias Lani, y así acaba. Bueno, pero vamos a hacer eso que dije antes, que es una pregunta más breve, muy simpática, como digo, sobre este tema de las emociones y el tacto. Or are you just trying to get something else with God? Aquí en este no tenemos subtítulos, pero vamos a pillar todo bien, si lo recuerdo casi todo bien. Living in the physical world, and you love somebody and you Bueno, es que, mira, cuando estás viviendo en el mundo físico, aquí están hablando del amor de Dios, de realmente abrirse a recibirlo, ¿no? Planteando una serie de hechos increíbles, ¿no? De la existencia de Dios como una persona infinita que realmente puede amar a todos muy personalmente y está deseoso de ello, y solo queda por nuestra parte el deseo de recibir y de dar amor a ese ser que creó nuestra alma, simplemente, ¿no? Entonces, y creó todas las leyes amorosas, ¿no? Entonces, aquí están sintiendo, bueno, pero vamos a ver la situación humana, ¿no? have a hug, a beautiful En el mundo físico tenemos con la gente abrazos, ¿no? big cuddle. O incluso pues achuchones, arrumacos, ¿no? Cuddle. That's what I miss with God. Esto, y le pregunta a ella, ¿esto es lo que echo en falta con Dios? ¿Lo que echo de menos con Dios? The physical. Este achuchón físico, digamos. Y te puedo sugerir, dice Miller, puedo sugerirte The reason why you are por qué addicted to it. estás adicta a esos achuchones. Okay. Ok, dice ella, riéndose. Pues es porque no puedes sentir, le dice Miller, no puedes sentir. You see, so what we do, ¿Ves? O sea, lo que hacemos, dice Miller, we go, I can't feel this feeling of love from the other es como que, ay, no puedo sentir este sentimiento de amor desde la otra persona. person, because if I could, I'd be Porque si pudiera, estaría overwhelmed by that. absolutamente abrumada por eso. Y eso es lo que todo lo que quiero. Y entonces, como no puedo sentir porque estamos en adicciones codependientes y todo tipo de cosas, We can't feel it. We're looking no podemos sentirlo. Entonces, ¿qué pasa? Estamos buscando for confirmation of por una confirmación sensorial del sentimiento. feeling. Do you understand? ¿Me entiendes? We're using our body O sea, estamos usando nuestro cuerpo to sense para to sense utilizarlo como un sensor a confirmation. un sensor de la confirmación. When I say sensor, O sea, y cuando digo sensor es eso, la palabra sensor, como si fueran sensores, ¿no? Para sentir, usando los sensores de nuestro propio cuerpo y usándolo para conseguir el sentimiento. ¿Y sabes por qué lo hacemos? Pues porque no podemos sentir el sentimiento. Si lo pudiéramos sentir, no necesitaríamos los sensores. Now I
¿Me entiendes? Ah, ahora lo entiendo, dice ella. And that's what we're doing. Y eso es lo que estamos haciendo. In all these interactions, En todas estas interacciones, venga, un gran abrazo, un no sé qué. sexual interactions, En las interacciones sexuales también. we Con want to have con un sex, compañero, that con la makes us feel compañera. loved. Queremos el sexo porque eso nos hace sentir amados, no sé cuántos. Because we can't Y eso es porque feel no the podemos sexual realmente sentir exchange of love. este intercambio de amor sexual. No podemos sentirlo realmente todavía. Does that make sense? So we're looking for Así a que physical act estamos buscando el acto físico confirm para confirmar to us para confirmarnos las cosas. Para confirmarnos el qué, que lo que no podemos feel realmente in our soul because sentir our en nuestra emotional alma part of ourselves debido is so shut down. a que la parte emocional de nosotros mismos está muy apagada. Yeah. Does everyone get that? ¿Todo el mundo lo capta esto? Yeah. I never thought about that before. Hey, there's things ¿Y nunca pensasteis sobre ello antes? like Quizás. that you never think about. Nunca until se you piensa start antes, ¿verdad? realizing Entonces, that actually hasta que comienzas a decir, anda, pero every interaction I have with God is all emotional, cada interacción que tengo con Dios es totalmente emocional. and that's the power of Y it. este es el poder que tiene eso. Power is the emotion. El That poder is es la coming from your emoción. soul. Once I become really sensitive to that, you'll feel Y una vez, y esto está en mi alma, esas emociones, es relativo a mi alma. Vamos a ponerlo un momento otra vez. Que había... interaction I have with God is all emotional, and that's the power of it. The power is the emotion. That is coming from our soul. El poder es de la emoción, que es esa que proviene de mi alma. Once I become really sensitive to that, Y una vez que me vuelvo realmente sensible a eso, you'll feel everything that way. una vez que te vuelves sensible realmente a eso, sentirás así todo, todas las cosas. You Todo, won't todo. need to touch anything No necesitarás ya más nunca tocar nada. because touching in your soul is the exchange of the Porque el tacto en tu alma es el intercambio feeling in del your soul. sentimiento en tu That's alma. touching. Eso es tocar. Does that make sense? Yeah. ¿Tiene sentido? Sí. And Dice, we are o sea, addicted to the physical sense y somos adictos al sentido físico, a la sensación física, because debido we have this a que no developed tenemos soul sense este sentido álmico desarrollado of de our emotional expression nuestra expresión emocional and the reception y la recepción de ella también, emotional expression. de la expresión emocional, su recepción también. Si lo tuviéramos, Find it to be far more powerful than any touch. lo encontraríamos, lo hallaríamos mucho más poderoso que cualquier tacto, Anybody ever has given you. que cualquier cosa que alguna persona te pudiera dar nunca, Understand? en cuanto al tacto. O sea, Yeah. Okay, so let's have a look. What do you want? así que esa es la historia, así de breve era este comentario que quería hacer, que realmente creo que lejanamente, pero de forma importante, tiene que ver con lo que acabamos de ver sobre el miedo, la respiración, estar en las emociones. Y bueno, pues hemos visto de esta sesión, la sesión 1 de feedback o de retroalimentación personal, la hemos visto entera, con la pregunta de Elvira y esta pregunta de Lani, que solo dura media hora, como ves aquí, 36 minutos. Y hemos visto también ayer, vamos a ver la sesión de interacción grupal que tienen aquí. La de marzo es más interesante, es muy tensa, la vamos a ver, muy fuerte. Y bueno, tampoco os esperéis una gran historia, pero como trata de dos casos que hemos visto los vídeos, la de marzo nos va a resultar muy interesante. Y hemos visto también los momentos estelares, por así decirlo, que me parecieron de esta sesión de repaso, de esta primera la sesión de repaso del grupo de sesiones de analizar mi voluntad de amar y cambiar. Entonces ya van a pasar hacia otra sesión, no sin antes hacer un recordatorio y la revisión de la tarea de casa, de lo poco que hayan podido hacer. Y bueno, la sesión que hemos visto ahora, 3 minutillos sobre este tema del toque del alma, digamos, si lo llamamos así, es de esta que tenemos aquí delante, sobre el rezar por el amor de Dios. Y ya está. Bueno, pues
aquí está, como hemos enlazado ya este vídeo de ayer del repaso, y aquí estaremos enlazando el de hoy. Bueno, hasta el siguiente y muchas gracias.